¿Qué pasaría si te dijera que quizá eres pobre y ni siquiera lo sabes? No hablo de dinero, sino de algo mucho más profundo, la pobreza espiritual. ¿Sabes cuando tu corazón ya no siente la presencia de Dios, cuando la oración se vuelve rutinaria y tu fe parece inerte? Estas son las señales sutiles pero peligrosas de alguien espiritualmente vacío. En este video descubrirás cómo reconocer esta pobreza y cómo volverte rico en aquello que el mundo no puede comprar, la presencia de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia, la riqueza material y el éxito visible, la idea de ser pobre casi siempre se considera algo que debe evitarse a toda costa. Pero ¿y si te dijera que existe un tipo de pobreza que, en realidad, es la clave de la mayor de todas las riquezas? Una pobreza que no se mide en cuentas bancarias ni posesiones materiales, sino en el estado del alma. ¿Te has parado alguna vez a preguntarte, ¿eres espiritualmente pobre? Esta puede ser la pregunta más importante que te hagas en tu camino de fe. Acompáñenos a explorar uno de los conceptos más profundos y paradójicos de las enseñanzas de Jesús, la pobreza de espíritu. Descubriremos qué significa realmente ser pobre de espíritu y cómo esta condición, lejos de ser una debilidad, es el requisito previo para heredar el reino de los cielos. Esto no es una invitación a la miseria, sino un camino hacia la verdadera plenitud, que solo se encuentra cuando reconocemos nuestra total dependencia de Dios. Si quieres descubrir las riquezas ocultas de la humildad, fortalecer tu conexión con el Creador y comprender el verdadero camino hacia la bendición divina, este video es para ti. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video para que este mensaje transformador llegue a más corazones y, al final, comentar con la frase clave que te sugeriremos. Tu viaje de descubrimiento espiritual comienza ahora. En el centro del Sermón de la Montaña, Jesús comienza sus bienaventuranzas con una afirmación que desafía toda lógica humana: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Esta afirmación es una paradoja, una verdad que parece contradictoria, pero que encierra una profunda sabiduría. En un mundo que aplaude a los ricos, poderosos y autosuficientes, Jesús exalta a los pobres de espíritu como los verdaderos herederos de la mayor de todas las riquezas, el reino de Dios. ¿Pero qué significa esto realmente? La pobreza de espíritu no tiene nada que ver con la pobreza material, aunque puede coexistir con ella. Es una condición interior, un estado del alma que reconoce su total incapacidad y dependencia de Dios. Es la humildad radical de quien se despoja de sí mismo, de su orgullo, de su autosuficiencia y de su presunción, y se presenta ante Dios con las manos vacías, reconociendo que no tiene nada que ofrecer excepto su desesperada necesidad de la gracia divina. Es un estado de completa entrega a la soberanía de Dios. Esta pobreza es lo opuesto a la arrogancia espiritual, la actitud farisaica que se enorgullece de sus propias virtudes y desprecia a los demás. Los pobres de espíritu no confían en sus propias obras, su moral ni su conocimiento teológico para acercarse a Dios. Saben que, por sí solos, están espiritualmente en bancarrota, perdidos y sin esperanza. Es la conciencia de su propia pequeñez ante la grandeza de Dios, la comprensión de que toda su justicia es como trapos de inmundicia. Es en este reconocimiento de nuestra propia pobreza espiritual donde reside la clave de la verdadera riqueza. Al vaciarnos, damos paso a que Dios nos llene de su presencia, su poder y su gracia. La pobreza de espíritu es la puerta al reino de los cielos, porque solo cuando reconocemos nuestra necesidad podemos recibir lo que Dios nos ofrece. Es una invitación a dejar de lado la confianza en nosotros mismos y a abandonarnos con confianza en los brazos del Padre. Esta paradoja nos enseña que la verdadera fuerza reside en la debilidad, la verdadera sabiduría en la humildad y la verdadera riqueza en la dependencia de Dios. Es un llamado a una reevaluación radical de nuestros valores, a un cambio de perspectiva que nos lleve a buscar no la autoexaltación, sino la gloria de Dios. La pobreza de espíritu no es una condición que lamentar, sino una bienaventuranza que buscar, el primer paso en el camino hacia una vida plena en Cristo. Así, la pregunta ¿eres pobre espiritualmente? No es una acusación, sino una invitación. Una invitación a examinar nuestro corazón, a despojarnos del orgullo y a acercarnos a Dios con la sinceridad de un hijo que sabe que depende completamente de sus padres.
Es en este estado de humildad y entrega donde encontramos la verdadera libertad, la verdadera paz y la verdadera riqueza que el mundo no puede darnos ni quitarnos. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con el mensaje de que la felicidad y la realización personal residen en acumular riqueza, alcanzar el éxito profesional y alcanzar el estatus social. La televisión, internet y las redes sociales pintan una imagen de una vida ideal definida por la abundancia material, la belleza física y la popularidad. Sin embargo, esta búsqueda incesante de la riqueza mundana es una trampa sutil que nos aleja de la verdadera fuente de alegría y propósito. Jesús nos advirtió sobre la naturaleza engañosa de las riquezas en varias ocasiones. Contó la parábola del hombre rico que planeó construir graneros más grandes para almacenar sus cosechas, pero cuya vida se vio truncada esa misma noche, incapaz de disfrutar de sus posesiones. La conclusión de Jesús es contundente: así sucede con todo el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. La riqueza material es efímera, incierta y, en última instancia, incapaz de satisfacer los anhelos más profundos del alma humana. La búsqueda de riquezas mundanas a menudo nos lleva a un estado de ansiedad y preocupación constantes. El miedo a perder lo que tenemos, la envidia de quienes tienen más y la insatisfacción crónica que acompaña a la mentalidad consumista son síntomas de un alma que ha depositado su confianza en el lugar equivocado. Jesús nos invita a una perspectiva diferente: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y roban. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Mateo 6, 19-20. La engañosa riqueza del mundo también puede manifestarse de maneras inmateriales. El orgullo intelectual, la búsqueda de poder e influencia, la necesidad de tener siempre la razón y la excesiva apreciación de la propia imagen son formas de riqueza que nos impiden experimentar la pobreza de espíritu. Nos llevan a confiar en nuestras propias habilidades y logros, en lugar de confiar en la gracia de Dios. Es una forma de autosuficiencia que nos cierra a la acción transformadora del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, quien una vez se enorgulleció de su linaje, su educación y su celo por la ley, aprendió a considerar todo esto como pérdida y basura debido al inmenso valor de conocer a Cristo. Filipenses 3, 7-8. Descubrió que la verdadera riqueza no reside en sus credenciales, sino en su unión con Jesús, su participación en sus sufrimientos y su esperanza en la resurrección. Este es el cambio de paradigma al que nos invita la pobreza de espíritu. Por lo tanto, la pobreza de espíritu es un antídoto contra la engañosa riqueza del mundo. Es reconocer que la verdadera vida no consiste en la abundancia de posesiones, sino en la abundancia de la gracia de Dios. Es la decisión de buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás nos será añadido. Es la libertad de vivir sin la carga de la comparación, la competencia y la ansiedad, encontrando nuestra seguridad y valor únicamente en nuestra relación con el Creador. Uno de los mayores obstáculos para experimentar la pobreza de espíritu es la autosuficiencia espiritual. Es la sutil pero peligrosa actitud de creer que podemos, por nuestros propios méritos, alcanzar la salvación, la santidad o la aprobación de Dios. Es la mentalidad del fariseo de la parábola de Jesús, quien oraba de pie, agradeciendo a Dios por no ser como los demás hombres y enumerando sus propias virtudes como prueba de su justicia. Esta autosuficiencia es un veneno que ciega el alma y le impide recibir la gracia divina. El fariseo, en su oración, no le pidió nada a Dios. No sentía necesidad de misericordia, perdón ni ayuda. Estaba satisfecho de sí mismo, confiado en su propia justicia. En cambio, el publicano, de pie a cierta distancia, ni siquiera se atrevió a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18:13. Fue el publicano, en su pobreza de espíritu, quien regresó a casa justificado, no el fariseo, en su autosuficiencia. La autosuficiencia espiritual se manifiesta de muchas maneras. Puede ser el orgullo por nuestro conocimiento bíblico, la confianza en nuestra asistencia a la iglesia, la satisfacción con nuestras buenas obras o la creencia de que somos moralmente superiores a los demás. Es la tendencia a compararnos con los demás y a sentirnos justificados por nuestros propios logros.
Esta actitud nos impide ver nuestra propia necesidad de un Salvador y confiarnos completamente a la misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos advierte sobre el peligro de la autosuficiencia cuando dice, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, o 1 Corintios 10:12. Confiar en nuestra propia fuerza espiritual es una ilusión que nos hace vulnerables a la tentación y a las caídas. La verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra dependencia de Cristo. Es cuando reconocemos nuestra debilidad que somos fuertes, porque entonces el poder de Cristo mora en nosotros. 2 Corintios 12, 9-10. La pobreza de espíritu, por lo tanto, es el antídoto contra la autosuficiencia. Es la constante conciencia de que sin Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5. Es la humildad de acercarnos a Dios no con una lista de nuestros logros, sino con un corazón contrito y quebrantado, reconociendo nuestra absoluta necesidad de su gracia. Es la disposición a aprender, crecer y ser transformados por el Espíritu Santo, en lugar de conformarnos con nuestra propia justicia. Examinemos nuestro corazón y nos preguntemos si hemos caído en la trampa de la autosuficiencia espiritual. Que, como el recaudador de impuestos, clamemos por la misericordia de Dios, reconociendo que nuestra única esperanza reside en su gracia y perdón. Que la pobreza de espíritu sea el sello distintivo de nuestras vidas, la actitud que nos mantenga humildes, dependientes y abiertos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. La pobreza de espíritu está intrínsecamente ligada a la humildad, la virtud que la Biblia ensalza como esencial para una relación genuina con Dios. La Escritura afirma que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Por lo tanto, la humildad no es solo una cualidad deseable, sino la puerta por la que la gracia de Dios fluye a nuestras vidas. Es la llave que abre los tesoros del reino de los cielos, permitiéndonos recibir lo que no merecemos y experimentar el poder transformador del amor divino. Ser humilde significa tener una visión realista de nosotros mismos, reconocer nuestras limitaciones, nuestros fracasos y nuestra total dependencia de Dios. No se trata de falsa modestia ni autodesprecio, sino de la conciencia de que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Es la actitud del centurión romano que, al pedir la sanación de su siervo, le dijo a Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra, y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Su humildad y fe impresionaron a Jesús y resultaron en un milagro. La humildad nos permite recibir la corrección de Dios y aprender de nuestros errores. Los orgullosos se niegan a admitir sus errores, se resisten a la disciplina y culpan a otros de sus problemas. Los humildes, en cambio, aceptan la corrección como una oportunidad de crecimiento, confiesan sus pecados y buscan la restauración. La humildad nos hace dóciles, moldeables en las manos de Dios, listos para ser moldeados a la imagen de Cristo. Es un camino de aprendizaje y transformación continuos. Además, la humildad nos permite servir a los demás con sinceridad. Jesús, nuestro mayor ejemplo de humildad, se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, Filipenses 2:7, y lavó los pies de sus discípulos, enseñándonos que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio. La humildad nos libera de la necesidad de ser reconocidos, de buscar posiciones prominentes y de competir con los demás. Nos capacita para anteponer los intereses de los demás a los nuestros y servir con amor y alegría. La pobreza de espíritu, como máxima expresión de humildad, nos coloca en la posición ideal para recibir la gracia de Dios. La gracia es un don inmerecido, y solo pueden recibirla quienes reconocen su inmerecimiento. Es el mendigo espiritual, consciente de su necesidad, quien extiende la mano para recibir el pan de vida. Es el pecador arrepentido, que clama por misericordia, quien encuentra perdón y justificación. La humildad es la tierra fértil donde la semilla de la gracia puede germinar y dar fruto abundante. Que, por tanto, busquemos la humildad como un tesoro precioso. Que nos despojemos de nuestro orgullo y autosuficiencia y nos vistamos de la humildad de Cristo. Que la pobreza de espíritu sea nuestra riqueza, nuestra fuerza y nuestra gloria. Porque solo cuando nos humillamos ante Dios somos exaltados, solo cuando nos vaciamos somos saciados, y solo cuando nos reconocemos pobres nos hacemos verdaderamente ricos en el reino de Dios.
La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, Mateo 5:4, está estrechamente ligada a la primera. La pobreza de espíritu, el reconocimiento de nuestra miseria espiritual, nos lleva al llanto y al lamento. No es un grito de desesperación ni de autocompasión, sino un grito de arrepentimiento por nuestro pecado y compasión por el sufrimiento de un mundo quebrantado. Es un grito que brota de un corazón que ha comprendido la santidad de Dios y la profundidad de su propia transgresión. Este clamor evidencia un corazón quebrantado y contrito, que Dios no desprecia. Salmo 51 horas y 17 minutos. Es el clamor de David tras su adulterio con Betsabé, un clamor de profundo arrepentimiento que lo llevó a la restauración. Es el clamor de Pedro tras negar a Jesús, un clamor amargo que lo condujo al perdón y a una renovación de su llamado. Es el clamor de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas, un clamor de gratitud y amor que le trajo la salvación. El llanto de los bienaventurados es también un llanto de empatía por el sufrimiento ajeno. Es la capacidad de compadecerse de quienes sufren, de llorar con quienes lloran y de alegrarse con quienes se alegran. Es un reflejo del corazón de Jesús, quien lloró ante la tumba de Lázaro y se lamentó por la incredulidad de Jerusalén. La pobreza de espíritu nos saca del centro de nuestras propias preocupaciones y nos abre a las necesidades y al dolor del mundo que nos rodea, motivándonos a la compasión y a la acción. Jesús promete que quienes lloran recibirán consuelo. Este consuelo no es solo un alivio temporal del dolor, sino la paz profunda y duradera que proviene del perdón de Dios y la presencia del Espíritu Santo, el Consolador. Es la seguridad de que, en Cristo, nuestros pecados son perdonados, nuestra culpa es eliminada y nuestra comunión con Dios es restaurada. Es la esperanza de que un día, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. El consuelo divino también se manifiesta a través del consuelo que recibimos de la comunidad de fe, el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a llevar las cargas de los demás y a consolarnos mutuamente con el consuelo que recibimos de Dios. La iglesia es un lugar de sanación, restauración y apoyo mutuo, donde se puede compartir el llanto y multiplicar la alegría. Es un refugio para los quebrantados de corazón y un faro de esperanza en un mundo que sufre. Que, por tanto, no tengamos miedo de llorar. Que nuestro llanto sea señal de nuestro sincero arrepentimiento, de nuestra compasión por los perdidos y de nuestro anhelo por la justicia de Dios. Que nuestra pobreza de espíritu nos lleve a un llanto que abra las puertas al consuelo divino, a la paz que sobrepasa todo entendimiento y al gozo que solo se encuentra en la presencia de nuestro Salvador. Porque es en el valle del llanto donde encontramos las fuentes del verdadero gozo. La pobreza de espíritu y el duelo por el pecado inevitablemente despiertan en nosotros hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. No se trata de una búsqueda de justicia propia ni de venganza, sino de un deseo intenso y apasionado de la justicia de Dios, tanto en nuestra vida como en el mundo. Es el anhelo de ver el carácter de Dios reflejado en nosotros y su voluntad establecida en la tierra como en el cielo. Tener hambre y sed de justicia es desear, por encima de todo, tener una relación correcta con Dios. Es reconocer que somos pecadores y que necesitamos la justicia de Cristo, que se nos imputa mediante la fe. Es el clamor del alma por la santidad, la pureza de corazón y una vida que agrade a Dios. Es la búsqueda incansable de la conformidad a la imagen de Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme de gloria en gloria. Esta hambre y sed se extienden también al mundo que nos rodea. Los pobres de espíritu no son indiferentes a la injusticia, la opresión y el sufrimiento que azotan a la humanidad. Se solidarizan con los pobres, los marginados y los oprimidos, y anhelan un mundo donde prevalezca la justicia de Dios. Se convierten en agentes de transformación, buscando promover la paz, la reconciliación y la justicia dentro de su ámbito de influencia, movidos por el amor de Cristo. Jesús promete que quienes tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esta plenitud, o satisfacción, es una promesa de que nuestro anhelo de justicia será plenamente satisfecho en Cristo. Primero, somos saciados por la justificación que recibimos por la fe, la cual nos declara justos ante Dios.
Segundo, somos saciados por el proceso de santificación, mediante el cual el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida cada vez más justa. Y finalmente, seremos plenamente saciados en la glorificación, cuando seamos liberados de la presencia del pecado y vivamos en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. El hambre y la sed de justicia nos protegen de la complacencia y la mediocridad espiritual. Nos mantienen en un estado de búsqueda constante, crecimiento continuo y dependencia de Dios. Nos impiden conformarnos con una fe superficial o una moralidad meramente externa. Nos impulsan a profundizar nuestra relación con Dios y a comprometernos más radicalmente con su reino. Que cultivemos en nuestros corazones un hambre y una sed insaciables de la justicia de Dios. Que nuestro mayor deseo sea conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Que nuestra pasión por la justicia nos lleve a actuar en favor de los necesitados y a proclamar la buena nueva de la salvación. Porque solo cuando tenemos hambre y sed de justicia podemos sentirnos verdaderamente satisfechos por la plenitud de Dios y la gracia de su amor. La mansedumbre, la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, Mateo 5:5, es una consecuencia natural de la pobreza de espíritu. Los mansos no son débiles, tímidos ni pasivos, como suele interpretarse. La mansedumbre bíblica es fuerza bajo control, poder sometido a la voluntad de Dios. Es la actitud de quien, consciente de su dependencia del Creador, no necesita hacer valer sus propios derechos, luchar por su honor ni imponerse a los demás. Es la tranquilidad de un alma que descansa en la soberanía y la justicia de Dios. Jesús es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre. Él, Hijo de Dios y poseedor de todo poder en el cielo y en la tierra, se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón, Mateo 11:29. No usó su fuerza para aplastar a sus oponentes, sino para servir y sanar. Soportó insultos, falsas acusaciones y la agonía de la cruz con una dignidad y un dominio propio que revelaban un poder mucho mayor que cualquier fuerza terrenal. Su mansedumbre no fue debilidad, sino la máxima expresión de su amor y sumisión al Padre. La persona mansa es aquella que ha entregado su voluntad, deseos y ambiciones a Dios. No vive según sus propios intereses, sino que busca primero el reino de Dios. Porque confía plenamente en la providencia y el cuidado del Padre, no se deja vencer por la ansiedad, la ira ni el resentimiento cuando las cosas no salen según lo planeado. Su seguridad no reside en sus circunstancias ni en su capacidad para controlar los acontecimientos, sino en la certeza de que Dios tiene el control de todo. La promesa a los mansos es que heredarán la tierra. Esta no es principalmente una promesa de posesión material ni de dominio político en este mundo. Es una promesa que se cumplirá plenamente en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde los redimidos reinarán con Cristo. Sin embargo, esta herencia ya comienza a disfrutarse aquí y ahora. Los mansos heredan la tierra en el sentido de que disfrutan de paz, contentamiento y gozo independientes de las circunstancias externas. Encuentran satisfacción en Dios y su voluntad, y esto les brinda una riqueza que el mundo no puede ofrecer. La gentileza nos permite tener relaciones sanas y edificantes. La persona gentil es paciente, amable y perdonadora. No se irrita fácilmente, no guarda rencor y busca la reconciliación. Es capaz de escuchar a los demás con empatía, discrepar con respeto y servir con humildad. La gentileza es el aceite que lubrica los engranajes de las relaciones humanas, promoviendo la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo y en la sociedad. Que busquemos la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nuestra fortaleza sea la fuerza de Cristo, una fortaleza que se manifiesta en el servicio, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. Que nuestra herencia no sean los reinos de este mundo, sino el reino eterno de nuestro Padre. Que la pobreza de espíritu nos lleve a la mansedumbre, y que la mansedumbre nos lleve a la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros, una vida de paz, propósito y comunión con Él. Hemos llegado al final de nuestro camino, y la pregunta inicial aún resuena: ¿eres espiritualmente pobre? Ahora entendemos que esto no es motivo de vergüenza, sino una invitación a la dicha. La pobreza de espíritu es la tierra fértil donde la semilla del reino de Dios puede germinar y florecer.
Es el humilde reconocimiento de nuestra profunda necesidad de Dios, la puerta a una vida de verdadera riqueza, propósito y paz. En un mundo que exalta la autosuficiencia, el mensaje de Jesús es radicalmente contracultural. Nos llama a despojarnos de nuestro orgullo, a abandonar la confianza en nuestras propias fuerzas y a entregarnos por completo a sus brazos de gracia. Es en la pobreza donde encontramos la riqueza del perdón, en el llanto donde descubrimos la alegría del consuelo, y en el hambre de justicia donde nos satisface la presencia de Dios. El camino de la pobreza espiritual es un camino de transformación continua. Significa aprender a morir a nuestro ego para que Cristo viva en nosotros. Significa cambiar las riquezas engañosas del mundo por los tesoros invaluables del cielo. Significa encontrar nuestra fuerza en la debilidad, nuestra sabiduría en la sencillez y nuestra identidad como hijos amados de Dios, totalmente dependientes de su amor y provisión. Que esta reflexión despierte en tu corazón el deseo de buscar esta bendita pobreza. Que tengas la valentía de presentarte ante Dios con las manos vacías, listo para recibir la plenitud que Él anhela darte. Recuerda, el reino de los cielos no es para los autosuficientes, sino para quienes reconocen su necesidad de un Salvador. Comenta abajo: Señor, reconozco mi pobreza y dependo de ti. Tu declaración de fe es un paso poderoso en tu camino. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también necesite descubrir las riquezas que esconde la humildad. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal para seguir nutriendo tu alma. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo pobre por nosotros, enriquezca tu vida abundantemente.